de entrar a la clase. Ahorita tengo a 12 participantes. Ah, ya. Ahora sí ya los vi. Bueno, comencemos la clase. Bueno, vamos a hablar de lo que es parasitosis intestinal en pediatría. Vamos a comenzar, en realidad es un repaso, porque ustedes ya han llevado esto en lo que es parasitología de segundo año. Entonces solamente vamos a hacerles un recuerdo, una recapitulación de lo que fue, ¿no? Primero vamos a hablar de que las infecciones intestinales pueden producirse por la ingestión de quistes o de protozoos, de huevos o larvas de gusanos o por la penetración de larvas por vía transcutánea desde el suelo. Siguen entrando más colegas. Un ratito, por favor. Bueno. Entonces hablamos de infecciones intestinales principalmente que pueden ser producidos por los protozoos, ya sea en su forma de huevo, de larva o por la penetración de las larvas por vía transcutánea desde el suelo. Vamos a hablar de los diferentes parásitos, ya sean unicelulares o multicelulares, como los nemátodos, por ejemplo, y los unicelulares que vienen a ser las amebas, la E. coli, la yate, que ustedes deben recordar de lo que vimos en segundo año. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una infección parasitaria? La interrupción temprana de la lactancia materna, habitar en áreas endémicas de enfermedades parasitarias, la pobre educación sanitaria. Doctora, disculpe, no se están cambiando las diapositivas. ¿No? Ah, ya, qué bien que me has No. dicho. Perdóname un segundito, ¿cómo hacemos? No sé qué está pasando. A ver, es que no sé si estoy proyectando. Qué raro, ¿y por qué será, no? ¿No pueden ver las diapositivas? A ver, vamos a tener que hacer la presentación con el otro modo y a ver, me van a decir por favor si así ven ya. Ahora sí la ven, la pantalla. Chicos, necesito que me Sí, retroalimenten, doctora. digan para que yo pueda saber qué hacer, por favor. ¿Ya? Entonces, voy a tener que pasar así. ¿Ven el cambio de diapositivas? Sí, doctora. Bueno, ahora sí. Entonces, cuando hablamos de parasitosis intestinal en pediatría, estamos hablando de las diferentes enfermedades que pueden afectar a la persona, a los niños en este caso, y ustedes saben que pueden ser parásitos unicelulares o multicelulares, como los helmintos. Los factores de riesgo que van a desencadenar las enfermedades parasitarias es la interrupción temprana de la lactancia materna principalmente, habitar en áreas endémicas de enfermedades parasitarias, una pobre educación sanitaria, inadecuada eliminación de desechos, zonas sin acceso a agua potable, desnutrición, mala higiene y manipulación en la manipulación de los alimentos. Ustedes saben, por ejemplo, mirando esta imagen que tenemos ahorita en la pantalla, ustedes saben que los niños toman agua muchas veces sin hervir. Vemos aquí arriba un plato donde están los parásitos posándose encima de los alimentos. Y ustedes han debido observar, por ejemplo, en la calle frente a la Facultad de Medicina, hay un fenómeno, ¿no? Que llueve y rebalsan las alcantarillas. Y esa agua de lo que rebalsan las alcantarillas estamos pisando y con el mismo zapato que estamos pisando
vamos a llegar a nuestras casas y podemos llevar enfermedades a nuestro hogar. Por otro lado, cuando el agua, el producto de la lluvia, está en las alcantarillas o como en este caso que rebalsa hacia la calle, se secan por acción del sol y eso se convierte en polvo y ese polvo va a ir a contaminar los alimentos. Entonces es importante que sepamos que aquí hay un ciclo de vida de los parásitos. En la actualidad se considera que la parasitación intestinal es la afección más frecuente en niños inmigrantes y adoptados, entre el 25 y el 75%. Por otro lado, se sabe que el 50% de las parasitosis se producen en niños entre 1 y 5 años de edad, y la Giardia lamblia es el parásito más prevalente en niños pequeños, y el oxiuro en niños en edad escolar. Entonces, si hablamos de parasitosis más frecuentes, tenemos que hablar de giardiasis y de oxiduriasis. Esto es muy importante que recuerden. La microbiota y los parásitos pueden interactuar de diversas formas, mediante alteración de la virulencia del parásito, inducción a la disbiosis, cambios beneficiosos en la microbiota, modulación de la respuesta inmune del huésped al parásito, etc. Ahora, aquí tenemos una clasificación de las principales parasitosis intestinales. Por un lado tenemos los protozoos como Giardia, Ameba y Cryptosporidium, que son los más frecuentes en los niños, y los helmintos, los nematelmintos o nemátodos o gusanos cilíndricos. Entre ellos tenemos el oxiuro, Enterobius vermicularis, la tricocefalosis o el trichuri trichura, ascaridiasis, anquilostomiasis, y la afectación cutánea, digestiva y pulmonar dada por el Strongyloides stercoralis. Los platelmintos o céstodos o gusanos planos están considerados el Hymenoleucis nana y la Taenia saginata y solum. Y los que pueden producir afectación digestiva y potencialmente en tejidos estaría la cisticercosis. Esta otra clasificación la saqué de la Asociación Española de Pediatría, y ahí ellos lo dividen así. Si se fijan en el cuadro, por un lado dicen protozoos y están los Cryptosporidium, transmisión oral fecal, Ciclospora, Dientameba fragilis, Entameba histolítica, transmisión oral fecal toditos, Giardia lamblia y Balantidium coli. Entre los helmintos tenemos los nemátodos, el Enterobius vermicularis, el Trichuris trichura, Ascaris lumbricoide, Ankylostoma duodenal, Necator americano. Y fíjense que hay algunos que tienen la transmisión oral fecal, como el caso del oxiuro o del Trichuris trichura. Pero hay otros, como el Ankylostoma duodenal y el Necator americanos, que se pueden transmitir a través de la piel. El Strongyloides stercoralis igual penetra a través de la piel, a través de las larvas pilariformes. Tenemos los tremátodos, como la fasciola hepática, Paragonimus westermani, Schistosoma hematobium, Japonicum y Manzoni. Los primeros dos a través de la vía oral y los otros a través de la piel. Y entre los céstodos tenemos la Taenia saginata, Taenia solum, Diphyllobotrium latum, Hymenoleucis nana, equinococos granulosos y multiloculares, todos estos de transmisión oral. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ustedes saben que el diagnóstico se hace por identificación microscópica de los parásitos en las heces, por ejemplo, los trofozoitos o quistes de protozoos, y los huevos o las larvas de los helmintos en muestras fecales u orgánicas, o mediante aspirado duodenal, biliar o biopsias. Muchas veces pueden ser hallazgos, o sea, un hallazgo, ¿no? Están realizando una endoscopía o están realizando una colonoscopía, y ahí también podemos encontrar los helmintos. Ahora, respecto a las heces, se necesitan por lo menos 3 muestras tomadas en días sucesivos o alternos. Y esto a veces viene a ser un problema en pediatría, porque de por sí la muestra no tiene que estar contaminada con orina, de preferencia debería ser tomada directamente en el frasco tiene que ser estéril. El problema en pediatría es grande porque el niño no avisa que va a hacer popó, ¿no? Y las mamás lo que les ponen son pañales. Entonces lo que hacemos los pediatras es tratar de indicarle a la madre que la orina no debe mezclarse con las heces, porque los trofozoitos van a morir
por la orina es ácida, entonces mueren. Ahora, existen también técnicas serológicas de detección de anticuerpos y coproantígenos mediante anticuerpos monoclonales o análisis isoenzimáticos. No sé dónde quedó mi flecha. Y técnicas de biología molecular como la reacción en cadena de la polimerasa, o sea, el PCR, para detección de genomas parasitarios. Hablemos de la infección por protozoos. Aquí estamos viendo un niño que se está metiendo todo a la boca, ¿no? Que es lo normal en los pequeñitos, especialmente los menores de 2 años, todo llevan a la boca. ¿Por qué? Porque están en la etapa oral del desarrollo. Entonces, los bebés se ponen las cosas en la boca y si gatean peor, están en contacto sus manitos con el piso y eso van a llevar a la boca y van a producir una ingestión de los protozoos. Ustedes saben que los protozoos son organismos unicelulares microscópicos. Se transmiten por vía fecal oral, por la ingestión de quistes presentes en el agua y alimentos contaminados. A nivel intestinal, los quistes se transforman en trofozoitos que absorben nutrientes, se reproducen y enquistan para ser eliminados con las heces. Por ejemplo, en el caso de las ascaridiasis. Asimismo, algunos animales son reservorio de quistes de protozoos infectantes para el hombre, lo que los transforma en parásitos zoonóticos. Ahora, entremos a hablar de los parásitos propiamente. Cuando ustedes estuvieron en segundo año, han hablado de lo que son las yardiasis. Es la parasitación más común en el mundo. Tiene un máximo de prevalencia entre los 2 y los 6 años. El periodo de incubación es de 5 días. Afecta el duodeno y el yeyuno proximal. No hace una afectación extraintestinal, esto es importante, no hace una afectación extraintestinal, pero lo que produce este parásito, si ustedes recuerdan las clases de parasitología, estos parásitos van a ir a adherirse a la mucosa duodenal, van a ir a tapizar, van a formar una especie de alfombra, como adoquines adosados por el disco subtor ventral a la mucosa y van a producir un fenómeno de mala absorción. ¿Cuáles son las posibles evoluciones clínicas? El paciente puede comportarse como un portador asintomático, puede presentar una diarrea aguda con presencia de dientería, o puede haber una diarrea crónica con signos y síntomas persistentes como retraso en el crecimiento y dolor abdominal crónico. Como les decía, produce un síndrome de mala absorción, la yardiasis. Hay esteatorrea y hay dientería. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Básicamente, ustedes saben que se hace el coproparasitológico seriado, tiene una sensibilidad del 90%. También se pueden detectar antígenos de Yardia en las heces con una sensibilidad de más del 95%, o en otros países se utiliza la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente se puede utilizar el tinidazol, la nitoxamida, el metronidazol. Tenemos como alternativas el albendazol, la furazolidona, paramomicina y la quinacrina. Los más utilizados en nuestro medio son el metronidazol y la nitazoxamida. La verdad es que cuando yo tenía pacientes que no respondían bien al metronidazol, me iba directamente al tinidazol. Hay algunos estudios publicados que dicen que la nitazoxamida es muy buena para el tratamiento de las yardias. Personalmente yo no lo considero así. Ahora, cuando hablamos de las amebiasis, estamos hablando básicamente de la entameba histolítica. Ustedes saben que existe la entameba dispar también, con la que hay que hacer un diagnóstico diferencial. Ahora, fíjense que constituye la tercera causa mundial de muerte por enfermedad parasitaria. Y eso es importante. Esta ameba puede tener una localización intestinal o extraintestinal. No se olviden que este parásito puede producir abscesos amebianos a distancia, principalmente en el hígado. La infección se produce al ingerir quistes del parásito. Un quiste va a dar origen a 8 trofozoitos. Los quistes son resistentes a la baja temperatura, al cloro y a los ácidos gástricos. Los quistes germinan en el intestino delgado para dar lugar a los trofozoitos. Los trofozoitos colonizan la luz del intestino grueso hasta debajo del epitelio, provocando la característica lesión de matraz.
En el libro de Botero les hablan de lo que es la úlcera en botón de camisa. Pero básicamente la ameba tiene una forma de invasión hacia la mucosa y va a producir lesiones ulcerativas en la mucosa intestinal. La evolución clínica de la ameba, pueden haber pacientes asintomáticos. Generalmente los adultos pueden cursar como asintomáticos y se convierten en portadores asintomáticos. Solamente se considera que un 10% de los pacientes van a ser sintomáticos. Hablamos de la colitis amebiana porque hablamos de una inflamación a nivel del colon que se va a caracterizar por la presencia de una diarrea mucopurulenta, con pujo y tenesmo rectal, pero sin fiebre. Puede haber la colitis amebiana aguda disentérica, como les decía, con pujo, tenesmo, moco y sangre en las heces. Y aquí estamos viendo las amebas, ¿no? En su forma quística y en su forma trofozoítica. Y ustedes saben que las amebas y las yardias son muy lábiles cuando están en las heces, especialmente si se contaminan con orina, los trofozoitos van a morir. Por lo tanto, ustedes en las heces, en el copro parasitológico, no van a encontrar los trofozoitos, van a encontrar básicamente las formas quísticas, que son las formas de resistencia. Cuando les decía que pueden haber abscesos a distancia, hablábamos principalmente del hígado, donde estamos viendo aquí una infiltración. Dice también aquí resonancia magnética de cráneo con gadolinio en ponderancia T1, que muestra el absceso amebiano en núcleos basales derechos que se extiende desde el mesencéfalo hasta el atrio ventricular. Entonces ahí estamos viendo que las amebas, y yo lo veo mucho en las publicaciones mexicanas, las amebas son sumamente resistentes al tratamiento y son bastante agresivas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la amebiasis intestinal? Con el copro parasitológico seriado principalmente, puede hacerse el estudio directo en fresco de heces líquidas y con la visualización de los quistes. En las formas extraintestinales hay que pedir el ELISA, que son pruebas inmunológicas de inmunofluorescencia indirecta o hemaglutinación indirecta. Y aquí tenemos una pequeña tabla que nos muestra la comparación de los métodos diagnósticos para la ameba. Fíjense, aquí está la microscopía en heces, cultivo y determinación de isoenzimas, ELISA para la detección de antígenos en heces y suero, PCR en heces y ELISA detección de anticuerpos suero. La colitis, que es la característica del proceso amebiano, y vemos cómo la prueba va a tener una sensibilidad y una especificidad, ¿no? Ahora, veamos la microscopía en heces, tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad de apenas 10 al 50%. Y no nos ayuda a diferenciar si es histolítica o si es dispar. Por eso este cuadro es bien interesante. Fíjense que la ELISA tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 95%. En todo caso, nos convendría más pedir ELISA. El Balantidium coli. En cuanto al tratamiento, ustedes saben que viene a ser igual que en el anterior, igual que en la Giardia, vendría a ser el uso del metronidazol principalmente, pero tenemos alternativas de tratamiento. Este cuadro es muy bueno porque nos pone todas las alternativas, entre ellas la nitazoxanida, que la utilizan bastantes colegas, y el tinidazol, ¿no? Bueno, el Balantidium coli es el protozoo más grande y el único parásito ciliado que infecta a los humanos. Su reservorio es el cerdo, a partir del cual puede contaminar el agua o los alimentos. Generalmente no origina síntomas, aunque puede producir un cuadro disentérico similar al de la ameba, así como causar enfermedades extraintestinales en hígado, pulmón, aparato genitourinario. El diagnóstico de la balantidiasis se realiza por identificación de los quistes o de grandes trofozoitos móviles en las heces. Este dato no deben olvidar que es el único parásito ciliado que infecta a los humanos, ¿no? Y aquí vemos en este cuadro básicamente el ciclo de vida y sabemos que en la criptosporidiasis
Vamos a ver que es una infección adquirida por quistes, afecta a inmunocomprometidos e inmunocompetentes, afectan los enterocitos del intestino delgado, tienen una reproducción sexual y asexual. Los quistes inmediatamente son infectivos, o sea, infectan al ser excretados y es una importante causa de desnutrición. Aquí tenemos las imágenes que muestran el Cryptosporidium. Está señalado con flechitas y causa una enfermedad diarreica presente en todo el mundo. Es más frecuente en países en vías de desarrollo y en niños menores de 2 años. Está asociado con el estrecho contacto con animales y es muy frecuente en guarderías. Capaz de sobrevivir en ambientes clorados, capacidad de sobrevivir largos periodos fuera del huésped. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Diarrea líquida sin sangre, dolor abdominal difuso, náuseas y vómitos, anorexia. Pueden producir además mialgias, artralgias y cefaleas. El diagnóstico se hace básicamente por un enzimo inmunoensayo para detectar el antígeno del Cryptosporidium en las heces y el examen microscópico de las heces. También se puede hacer la cadena, el PCR, ¿no? El tratamiento. En los inmunocompetentes no requieren tratamiento. Los inmunocomprometidos hay que hacer un tratamiento por 3 días y puede ser con nitazoxanida. 100 miligramos 2 veces al día para niños de 1 a 3 años y de 200 miligramos 2 veces al día para niños de 4 a 11 años. Y 500 miligramos 2 veces al día para los niños mayores de 12 años. Hablemos de los nematelmintos. Un poco me estoy apurando porque son varias diapositivas y son varios parásitos los que tenemos que repasar. Pero si tienen alguna duda pueden levantar la mano como para que yo les responda. Los oxiuros. Siempre les digo a los alumnos que estos huevitos tienen una forma de D. Si se fijan, un lado es más plano y el otro es más convexo. Y ahí adentro estamos viendo la presencia de la larva en gestación. La hembra del parásito se desplaza hasta la zona perianal, principalmente con horario nocturno, es decir, durante la noche, deposita los huevos que se adhieren a la piel o a la ropa. ¿Cuál es el problema de los oxiuros? Si una persona tiene oxiuriasis en la familia, pueden estar seguros que los demás también tienen o están infestados, porque como son huevos tan pequeños que están presentes en la región perianal, los niños lo derraman en la cama. Cuando la mamá sacude las sábanas, estos huevos quedan fluctuando en el aire y son inhalados por la persona. El cuadro clínico frecuentemente es asintomático, puede haber prurito o sensación de cuerpo extraño, por eso es el famoso dicho de te estás moviendo como si tuvieras gusano, ¿no ve? Miércoles, va a terminar la reunión en 10 minutos, ¿alguien puede pasar un nuevo link, porfa? Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Ay, no sé, chicos, no están participando en la clase, no hay nadie presente ahí, por favor. Sí, lo Sí, sí, logramos escuchar, doctora. doctora. Bueno, Oscar Jalvín, ahorita estoy leyendo tu nombre. ¿Será posible que hagas un nuevo link para que entremos a la clase, por favor? A seguir. Sí, doctora. Gracias. Bueno, mientras tanto vamos hablando. Entonces, habíamos dicho que la oxiuriasis se caracteriza por la presencia de prurito o sensación de cuerpo extraño. En niñas se puede producir una invasión genital produciendo vulvovaginitis. Es importante que estos niños no pueden dormir bien, por lo que tienen despertares nocturnos. Pueden haber escoriaciones por rascado en la zona perianal, dolor abdominal que puede localizarse en la fosa ilíaca derecha y simular una apendicitis aguda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Yo creo que ustedes recuerdan lo que es el test de Graham, donde con un portaobjetos ponemos ahí encima un scotch tape y vamos a retirar los huevos de la región perianal y lo vamos a llevar al microscopio para el examen directo. 90% de sensibilidad. ¿Cuál es el tratamiento?
El mebendazol 100 miligramos por vía oral todas las edades, una dosis y repetir a las 2 semanas. Básicamente esta dosificación es para las personas que cuando les hacen campañas masivas de desparasitación. En algunos libros hablan de dar el mebendazol 100 miligramos 2 veces al día, ¿ya? Por 3 días. Y el albendazol en dosis única, 400 miligramos en una sola dosis y se puede repetir a las 2 semanas. Las cariáceas. Ahora vamos a comenzar a hablar de los nemátodos. Ustedes se acuerdan de las caries lumbricoides, que es un gusano redondo, y la característica de este gusano es de que es sumamente largo, puede llegar a medir 25 a 35 centímetros. La hembra es más larga que el macho y se diferencia por la colita, ¿no? En uno es recto y en el otro es curvo. Es un nemátodo de distribución cosmopolita. La OMS estima entre 1.000 a 1.500 millones de prevalencia mundial y 1 millón anual de incidencia. Localización en su estadio adulto en el intestino delgado. La forma infectante, el huevo embrionado formado a partir del huevo fecundo o fértil en el medio exterior. No se olviden que en este tipo de parasitosis el huevo tiene que estar en un clima adecuado, en la tierra, para volverse fecundo. La forma de transmisión es fecal oral. En cuanto a la epidemiología, es un helminto transmitido por el suelo, es más frecuente en los climas templados y tropicales, es frecuente en preescolares y escolares, y el problema es transmisión mano-boca, geofagia de los huevos infectantes. Y aquí estamos viendo un niño que están saliendo los ascaris por la nariz, porque no se olviden que en esta parasitosis se da el síndrome de Leffler, donde el parásito va a tener un tránsito por el tubo digestivo, pero va a ascender por la tráquea, va a ser deglutido. Entonces tenemos un ciclo de vida bastante complejo y bueno, cuando el paciente cambia la temperatura de su cuerpo, van a salir los ascaris del cuerpo del niño. Si recuerdan bien ustedes de parasitología, estos parásitos tienen la característica de formar ovillos, ¿no? Se enroscan entre ellos y van a formar madejas. Por lo tanto, pueden producir obstrucción intestinal, pueden producir dolor abdominal vago, evacuaciones diarreicas, hiporexia, palidez, pérdida de peso, ataque del estado general, bruxismo, anemia, obstrucción intestinal y pueden producir también abscesos hepáticos. Ahora, la migración de las larvas puede provocar síntomas alérgicos, ¿no? Fiebre, urticaria, granulomatosis, va a producir el síndrome de Leffler y vamos a ver en la radiografía un infiltrado pulmonar que puede migrar y eso es debido a la característica migratoria de estos gusanos y vamos a encontrar en el hemograma una eosinofilia periférica. Puede haber migración al conducto biliar o pancreático provocando colecistitis o pancreatitis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace examinando las heces y buscando la presencia de huevos en la materia fecal, pero no se olviden que como esta larva migra, puede aparecer en el esputo o en material gástrico. Excretan grandes cantidades de huevos, por lo que son altamente, se diseminan fácilmente, digamos, en lugares que son aptos para ellos. El tratamiento, podemos utilizar albendazol, mebendazol o pamuato de pirantel. Yo prefiero el pamuato de pirantel, 10 miligramos por kilogramo en una dosis única, porque la característica de este gusano es que el medicamento lo paraliza, no lo mata. Entonces puede pasarse el efecto del medicamento y puede haber una migración del parásito. Pero tenemos estas tres alternativas, albendazol, mebendazol y pamuato de pirantel. En cuanto a las uncinarias, aquí ya estamos hablando de parásitos que van a penetrar a través de la piel, como el Necator americanus y el Ankylostoma duodenales. Si ustedes bien recuerdan, estos parásitos se caracterizan por tener láminas cortantes en la parte anterior o bien estos como dientes filosos que igual van a servir para que este parásito se adhiera a la mucosa intestinal
y va a producir microsangrados, con lo cual se va a alimentar el parásito. Este parásito afecta aproximadamente 576 millones de personas en el mundo. El Necator americano tiene una forma infestante, la larva filariforme envainada que penetra en la piel y se desarrolla a partir de los huevos en el medio externo. El anquilostoma duodenal igual tiene la misma característica, es infestante con la larva filariforme. En cuanto a la patogenia, morbilidad principal de las oncinarias es el resultado directo de las pérdidas sanguíneas intestinales. Estos pacientes pueden estar sumamente anémicos por la cantidad de parásitos que tienen y que van a fagocitarlos, no sería fagocitarlos, van a chuparles la sangre literal a nivel del intestino. Los gusanos adultos se adhieren a la mucosa y submucosa del intestino delgado proximal, usan sus placas cortantes y sus dientes. Rompen los capilares sanguíneos y digieren la sangre. Inhiben la respuesta inmune mediante la liberación de polipéptidos antiinflamatorios. Provocan anemia e hipoalbuminemia por disminución de la absorción intestinal de las proteínas. Sus manifestaciones clínicas pueden ser cutáneas, pulmonares, intestinales y anemia. A nivel cutánea vamos a ver una dermatitis pruriginosa, puede haber escoriaciones. A nivel pulmonar, como este parásito igual tiene en su ciclo de vida el síndrome de Leffler, podemos encontrar manifestaciones compatibles con el síndrome de Leffler como ser tos, expectoración y febrícula. A nivel intestinal, dolor abdominal a nivel del epigastrio, náuseas y vómitos. Las diarreas no son frecuentes. La anemia, debilidad física y palidez, cansancio, disnea, palpitaciones, parestesias, anorexia, cefalea, disnea. Y la anemia es microcítica, hipocrómica y ferropénica. El diagnóstico, la presencia de huevos en las heces fecales es el método más fácil de diagnóstico. El tratamiento, mebendazol, albendazol y pamoato de pirantel. Las teniasis. Ustedes saben que en las tenias, cuando hablamos de los céstodos, estamos hablando de gusanos planos, ¿no? Que se diferencian entre ellos por la presencia del escólex, principalmente en la tenia saginata. O sea, tenemos las dos formas, perdón, la tenia solium, que es la del cerdo, y la tenia saginata, que es de las vacas. Se diferencia por la presencia del escólex en la tenia solium y la tenia saginata, que tiene aquí su cabeza. Están viendo ustedes la presencia de estos pequeños discos, y se diferencian también por la presencia de estas ramificaciones uterinas, ¿no? Y aquí tenemos la presencia de un huevo. Esta característica como de radio de una bicicleta es característico de la tenia. En la teniasis
Hola chicos, ¿ya me escuchan? Se logra escuchar, doctora. Ya, mil Claramente, gracias. Gracias. Ahorita les pongo otra vez la pantalla. Un segundito, por favor. ¿Me puedes poner para que pueda compartir la pantalla? Ya lo puse, doctora. Ya, gracias. A ver. Ya. Me sale su función, está en pausa de compartir pantallas. Hola. Ay, ¿qué ha pasado ahora? No. Vaya, che, no sé qué le ha pasado a la computadora. Mm, Hola Gustavo. Hola Gustavo. Doctora, se le logra escuchar. Sí, mil disculpas, no sé qué ha pasado con la computadora, se ha cortado y no he podido ya seguir. No importa, ponme para compartir, por favor, voy a compartir la pantalla. Doctora, ya está anfitriona, doctora. ¿Ya está habilitada? Ya, mil Sí, gracias. Bueno, ¿están viendo ahorita mis diapositivas? no se Hola, logra, doctora. ¿no se ve? No se ve, doctora. A ver, ¿y por qué? Ay, qué desastre, te juro. Eso de la tecnología de te juega sucio. Denme 2 segundos, chicos, por favor, de paciencia y ahorita voy a entrar de nuevo. Gustavo, estoy ahorita de nuevo en la computadora. ¿Me puedes conectar, por favor? Mm, Usted es anfitriona, doctora. yo soy la anfitriona. Sí. Está tardando en abrir. Ay, ¿por qué pasan estas cosas? Mm,
Un cachito, por favor, 5 segundos y vamos a terminar la clase, ya no nos falta mucho. Lo que pasa es que son varios parásitos y no quiero dejarlos así que no terminen de ver la clase porque para el examen. No sé por qué no abre Zoom en la computadora, algo ha pasado. Mm, ¿Ahorita ves la pantalla de mi celular? No, No se No, ve, doctora. doctora. no se ve nada, pero ¿y por qué? Mm, Ay, qué huevada, chicos. En serio, estoy renegando con esta cosa. Ah, ya sé, ya sé. Gustavo, haremos una cosa. Te paso el archivo y tú me lo proyectas y yo les termino de explicar, por favor, lo que nos falta. Ya no es Sí, mucho. doctora. Está bien, doctora. ¿Quieres? Sí, Ya, ok. doctora, está bien. Ujú. Te voy a pasar por el WhatsApp como archivo. Tú eres eres dirigente del curso, ¿no ve? No, doctora, es José Carlos. José Carlos, ¿estás en el chat? Doctora, si no lo puede pasar a Sí, nuestro doctora, grupo en común y de ahí le mandamos ¿A dónde quieren que lo pase? al grupo donde está usted con los Ya, alumnos. les estoy Sí, pasando ahorita. Ya está. ¿Ya lo tienen? sí, doctora, ya le estamos Sí, mandando. doctora, ya está descargando. Sí. Ya. Nunca abrió aquí el Zoom, te cuento. No sé qué ha pasado, que se ha colgado la computadora y ya no quiso funcionar más el Zoom. ¿Ya está? Ya debe estar descargando para el doctora y ya lo voy a compartir. Ya le Ya. hemos mandado. Tienen que irse a la diapositiva número 43.
Nada. Doctora, ¿me podría aceptar, por favor, en la reunión? Es que acabo de entrar de mi computadora. Ah, no me sale este cuento. No debo estar yo con. Ah, ya te vi. Ya estás. ¿Podría habilitarme también para poder compartir? Claro. Tú eres José Carlos, ¿no ve? Sí, doctora. Ya. Ya estás. Ya. Qué bien. Bueno, entonces ahorita están viendo la diapositiva de las tenias, tenia saginata y tenia solium, ya habíamos hablado del escólex, la forma en la que se adhiere con el rostelo, ¿no ve? A la mucosa intestinal. Básicamente las tenias en nuestro medio principalmente, váyanse a la 44, por favor. Las tenias en nuestro medio producen problemas. ¿Por qué? Porque en nuestro país especialmente tenemos una mala disposición de excretas, malas condiciones de salud pública. Ustedes saben que los animales están comiendo en el río Rocha, toman agua del río Rocha, por lo tanto, esas carnes van a ser contaminadas. No deberían ser aptas para los humanos, pero estamos consumiendo carne contaminada. Ahora, el otro gran problema es que en nuestro país está muy difundido el consumo de chancho y no siempre el chancho, el cerdo es procedente de una granja. Muchas veces los cerdos los dejan a su libre albedrío para que se alimenten de lo que sea. Y los cerdos especialmente son omnívoros. Entonces el problema es que pueden comer desde heces, pañales, lo que haya, ¿no? Entonces la forma infestante en el tejido muscular, el vacuno o el bovino. Tenemos parásitos grandes, entre 4 y 10 metros. La ingestión de carnes crudas o mal cocidas es la forma de infestación para el humano. La localización del parásito va a ser en el intestino delgado, va a estar adherido mediante su escólex con un sitio de anclaje y el sitio terminal de las proglótides contiene hasta 50.000 huevos. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? Las manifestaciones clínicas, en gran porcentaje los pacientes pueden ser asintomáticos. Va a haber la eliminación de las proglótides en las heces. Hay la sensación de hambre, por eso es que decimos normalmente ya mi tenia me está jalando, ¿no? Para comer. Dolor abdominal por irritación mecánica intestinal. Puede haber síntomas de anemia. El diagnóstico básicamente es por la detección de los huevos, de las proglótides o el escólex en las heces por examen directo al microscopio. La siguiente. Cuando hablamos de cisticercosis, estamos hablando del cisticerco celulae, ¿no? Y la infestación es por la forma intermedia de tenia solium. Va a haber una peristalsis inversa. A eso se llama peristalsis inversa cuando el intestino no tiene un buen movimiento proquinético. La base para esta cisticercosis es la diseminación de oncósferas por vía hematógena a casi cualquier parte del cuerpo humano. Pero como ustedes saben muy bien, el gran problema es la neurocisticercosis, es lo más difundido si quieren, pero eso no implica que no sean afectados otros órganos, como ser los ojos, los pulmones, los músculos. La siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas tenemos la neurocisticercosis parenquimatosa, que se caracteriza por convulsiones, infarto cerebral asociado a vasculitis de pequeños vasos, afectación del lóbulo frontal con deterioro intelectual, demencia, parkinsonismo, la neurocisticercosis interventricular y la neurocisticercosis medular. En la interventricular está asociada a hidrocefalia. El cuarto ventrículo más frecuentemente es el que está obstruido y en la neurocisticercosis medular, donde hay un dolor radicular, mielitis transversa o meningitis. Ahí están viendo una placa donde dice cisticercosis ocular y es interesante porque este parásito puede incluso parasitar los ojos, ¿no?
y abajo tienen la cisticercosis en el corazón. Básicamente el problema, como les decía, es de salud pública. ¿Por qué? Porque vamos a consumir carne que está contaminada, que no ha sido vendido de manera higiénica, ha sido comercializada estando infectada la carne. Y ahí estamos viendo en la resonancia magnética y en el ataque de cráneo. En el ataque de cráneo se ven calcificaciones. Si ustedes ven como puntitos blancos, esas son las calcificaciones. En cambio, ya en la resonancia magnética estamos viendo ahí la presencia bien clara del cisticerco. La siguiente. La toxocariasis. La toxocariasis es la infestación frecuente en áreas rurales tropicales por parásitos como Toxocara canis, Toxocara catis y Toxocara suis. El canis es del perro, el catis del gato y el suis es del cerdo. Provoca la larva migratoria visceral y larva migratoria ocular. Los huevos ingeridos de Toxocara liberan larvas que atraviesan la mucosa intestinal y llegan al hígado, al pulmón, a los ojos, al sistema nervioso central y al corazón, provocando una reacción inflamatoria granulomatosa, se calcifica y muere. La siguiente, por favor. La larva migrans visceral es asintomática principalmente al principio. En menores de 5 años da afectación del estado general, fiebre, palidez, distensión abdominal, vómitos, convulsiones y sibilancias. Eso es importante, las sibilancias. No se olviden que en el síndrome de Leffler forma parte del cuadro las sibilancias, ¿ya? Y fíjense como aquí en la larva migrans visceral también puede estar presente las sibilancias. Puede haber signos físicos como hepatomegalia, estertores crepitantes, sibilancias y edema, linfadenopatía y lesiones oculares. La siguiente. La larva migratoria ocular. Tenemos una lesión unilateral con granulomas en polos posterior y periférico, pérdida de la visión y estrabismo. En los casos de larva migratoria visceral se detecta leucocitosis, eosinofilia y hipergamaglobulinemia, aumento de la IgE principalmente. La IgG es más de memoria. En cambio, la IgE está más frecuentemente asociada a lo que son las parasitosis. Serología, ELISA, identificación de las larvas en las lesiones granulomatosas, y la PCR, tanto el ELISA como la PCR, confirman el diagnóstico. En la radiografía de tórax se pueden observar infiltrados pulmonares. Bueno, básicamente he tratado de hacerles un resumen porque es un tema bastante extenso. No se puede resumir un libro porque ustedes saben que ese libro de Botero es sumamente extenso y lo vemos en un año. He tratado de hacer el resumen lo más cortito posible como para que